Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amén. Si lo he encontrado, se pone de pie. Romanos, capítulo 12, versículo 2. El domingo que pasó, la palabra se llevaba por nombre la voluntad de Dios. Ahora se llama Descubriendo la voluntad de Dios. Amén. Así que le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tome sus asientos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta? Bueno, aquí en Romanos nos ofrece una respuesta clave. Este mensaje tiene como propósito guiarnos, mis hermanos, a entender y experimentar la voluntad de Dios desde una transformación de nuestra mente y también de nuestro espíritu. Bueno, primeramente recordemos la palabra anterior del domingo que pasó. ¿Qué es lo que Dios quiere, no es cierto, de nosotros? Que podamos temer a Dios, que andemos en su voluntad, en sus caminos, sirviéndole también de corazón y no solamente de labio o no al ojo, porque Él nos conoce. Le amemos como Él nos ama a nosotros y por último guardar sus mandamientos, guardar sus estatutos. Amén. Eso quedaba en Deuteronomio 10:12. Así que Dios nos bendiga en esta hora, mis hermanos, porque aquí en Romanos dice la primera voluntad de Dios: no os conforméis a este siglo. No nos conformemos, o sea, rompamos primeramente con el molde del mundo, mis hermanos. Pablo nos está diciendo, no te adaptes a este mundo o a este siglo, ¿no es cierto? Que representa el sistema, mis hermanos, de valores que se conforman, ¿no es cierto? Que se adapta a cosas o a lo que está pasando en estos tiempos a nivel mundial, digamos. Las ideologías, las malas costumbres, las vanidades, los malos pensamientos y también los estilos de vida de las personas que están, mis hermanos, lamentablemente en oposición a nuestro Señor, que se oponen, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiere para este mundo, para cada una de las personas, porque la salvación es para todos. Pero que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque muchos dicen, mis hermanos, creer en Dios, pero no lo siguen y no hacen su voluntad. Dicen creer en Dios a su manera. Pero la palabra nos muestra una guía para que nosotros podamos seguir a Dios. ¿De qué manera nosotros podemos seguir a nuestro Señor? El mundo también dice: mi Dios en mi bolsillo. Si no hay riquezas, no hay nada. O busca la felicidad, mis hermanos, en cosas superficiales, que con el tiempo, ¿qué pasa? Se van. Y junto a ello, ¿no es cierto?, se va la felicidad. O dice primero yo, después yo, y al final yo. Pero Cristo a nosotros no nos enseña eso, mis hermanos. Que debemos negarnos, nos enseña a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Servir, porque nosotros también venimos a servir, no a ser servidos, nosotros también debemos servir, porque Jesucristo aquí en la tierra vino ¿a qué? Vino a servir a los demás, amén, y ayudar también a los demás. Dice que en la presencia de Dios también hay plenitud de gozo, o que Él suplirá todo lo que nos falte si hacemos su voluntad, amén, que Dios los bendiga. No conformarse
que implica, ¿no es cierto?, una resistencia a todo lo que el mundo ofrece, que contradice a la verdad de nuestro Señor. Bueno, este llamado no es solo, mis hermanos, a los nuevos creyentes, a los que están llegando recién, sino que también para nosotros, mis hermanos, todos, especialmente a los que alguna vez hemos tropezado o a los que siguen tropezando y necesitan, mis hermanos, reenfocar su vida. Dios no nos deja donde caímos, mis hermanos. Él nos levanta. ¿Para qué? Para poder transformarnos. Que Dios nos ayude. Entonces la segunda voluntad, ¿no es cierto?, de Dios es transfórmate. Cambia tu manera de pensar. Dice la palabra ahí en Romanos 12:2, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios les bendiga. Bueno, la palabra aquí, transformaos, del griego, que es metamorfo o metamorfosis, mis hermanos, implica un cambio profundo en nuestras vidas. Por ejemplo, mis hermanos, la metamorfosis. Mi hermano, ¿puede poner la foto, por favor? Quizá a lo mejor yo cuando estaba haciendo la palabra del Señor, yo decía y buscaba qué es lo que era transformados en griego. Y pensaba y decía metamorfosis. Y me acordé de la mariposa. ¿La mariposa qué hace? Primero es un huevo. Después, ¿qué es lo que es? Es una larva. Y la larva se alimenta. Después, ¿qué se hace? Un capullo o crisalida que se llama. Y después espera, ¿no es cierto?, pacientemente hasta convertirse en ¿qué? En una bella mariposa. Pero primero, ¿qué es? Algo que nos agrada, ¿no es cierto?, desagradable. ¿A quién le agrada las cuncunas? Nos aparece algo así medio, ¿cierto? Bueno, nosotros éramos antes así, sin Cristo. Mire, la mariposa, Dios. El huevo, somos la creación, somos nosotros. Estamos aquí, una larva, porque no éramos nada. Pero Dios, ¿qué quiere? ¿No es cierto? Que a través de su Espíritu Santo, nosotros ¿qué seamos? Seamos transformados y podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba esto y meditaba. Mis hermanos, en mi corazón, como esa, ¿no es cierto? Como esa oruga cuando se transforma en mariposa. Tiene que pasar con un proceso para llegar a ser esa hermosa mariposa. Al principio, como le dije ahí, era un huevo, solamente un huevo. Luego una larva. Pero después entra en una etapa, mis hermanos, de transformarse en un capullo, ¿no es cierto? Y finalmente, después de todo ese proceso, sale la hermosa mariposa, pero tuvo que pasar por un proceso. Nosotros, para llegar a la estatura, ¿qué tenemos que pasar? Por un proceso. ¿Ve? Con un proceso espiritual. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. El capullo, entonces, yo lo tomé como que representa a Cristo y a su palabra. Porque ahí la larva o la cuncuna, el gusano, como le quiera decir, está ahí, está guardado, ¿no es cierto?, esperando para convertirse en mariposa. Pero tuvo que alimentarse primero para poder después estar ahí protegido. Nuestro Señor Jesucristo nos protege, pero nosotros debemos alimentarnos de la palabra del Señor, de la única forma que podemos renovar nuestra vida, mis hermanos. Para nuestra renovación total debemos pasar, mis hermanos, por un proceso de renovación que requiere muchas cosas. Pero primero debemos renovar nuestro entendimiento para llegar a pensar como Cristo, mis hermanos. No es un maquillaje por encima, así como nosotras a veces nos maquillamos, nos vemos bonitas, pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? Cambiar por fuera, ¿no es cierto?, para tapar nuestra manera de vivir, y por dentro ser la misma persona que llegó hace años a Cristo.
Que Dios nos ayude y que no ha podido, mis hermanos, que no hemos podido entender que primeramente debemos renovarnos por dentro, limpiar nuestro corazón y la manera de vivir espiritualmente, que Dios nos ayude para poder llegar a ser como aquella mariposa, mis hermanos. La oruga tuvo que envolverse en ese capullo para que salieran esas alas tan hermosas. La oruga no se saltó, no salió de allá para allá, no, quiero ser mariposa, voy a sacar mis alas y listo. Tuvo un proceso, mis hermanos. Nosotros también debemos pasar este proceso. Amén, que Dios nos ayude. Nosotros, ¿no es cierto? En nosotros tiene que haber una necesidad, mis hermanos. Un buscar de Dios y su palabra para llegar a ser también como Cristo. Y eso no es automático, mis hermanos. Amén. Requiere disciplina, requiere lectura de la palabra de Dios, requiere oración, comunión con Dios y humildad también para dejarnos enseñar, mis hermanos. Porque sería en vano estar aquí enseñándoles como Dios quiere, ¿no es cierto? Como Dios quiere hacer su voluntad perfecta en nuestras vidas si nosotros no obedecemos a su palabra y tampoco la practicamos. Sería en vano, mis hermanos. Entonces, a través de ese proceso, nosotros también tenemos que obedecerle a la palabra de Dios. Amén, no me obedezca a mí, ni le obedezca al hermano, obedezca a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Amén. Y en 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está. Amén. Que Dios nos bendiga. Tener la mente de Cristo es pensar, ¿no es cierto?, en obediencia, es pensar en compasión, en santidad y también en verdad. El creyente que renueva su mente, mis hermanos, con la palabra del Señor, comienza a ver la vida como Dios la ve. Como dice ahí en Filipenses 4:8. Amén. Que debemos pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. O sea, nuestros pensamientos deben estar siempre en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es justo, Él es bueno, Él es honesto. Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Ven? Tenemos que tener la mente de Cristo. Nuestro Dios es bueno, nuestro Señor es bueno y quiere lo mejor para sus hijos. Amén, que Dios los ayude. Tercera voluntad de Dios, mis hermanos, camina con sabiduría espiritual. Como dice en Colosenses 1:9-10, mi hermano. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, porque así como el apóstol Pablo, nosotros también queremos, mis hermanos, que ustedes también sean llenos del poder de Dios. Amén, que sean llenos del conocimiento y voluntad en toda sabiduría, mis hermanos, e inteligencia espiritual, para que andemos todos como es digno de ¿quién? Como es digno del Señor, agradándolo a Él en todo. Si dicen todo, mis hermanos, es porque es en todo. Aquí no hay nada a media. Nuestro Señor no anda a media como andamos nosotros. Amén. Él dice en todo. Que a medida que vamos conociendo a Dios cada día más, nosotros también vayamos creciendo en todo. En fruto, en buenas obras, en conocimiento, en todo, mis hermanos. Así que Dios nos ayude a que nosotros podamos crecer. Amén. Que Dios ponga el querer como el hacer en nuestras vidas.
Aquí se describe, ¿no es cierto?, el propósito de conocer la voluntad de Dios, vivir una vida que honra y agrada a Dios. El resultado, mis hermanos, es visible en estas dos cosas: llevando fruto en toda buena obra. Es decir, estos actos son visibles en la obediencia y también en el servicio, mis hermanos. Ese es uno de los resultados, que se vean nuestras buenas obras. Amén. El segundo es creciendo en el conocimiento de Dios. Es un proceso, mis hermanos, es un proceso continuo, es un proceso dinámico. No se estanca, mis hermanos. De seguir avanzando, de seguir creciendo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguir avanzando, no estancarnos, no quedarnos ahí, sino que seguir adelante, seguir creciendo en gracia, en sabiduría, en inteligencia, porque viene de parte del Señor todo eso. Amén. El verdadero conocimiento de la voluntad de Dios transforma nuestro andar diario, mis hermanos. Un creyente maduro, aunque haya caído, mis hermanos, puede distinguir este fruto bueno, que es la obediencia, la justicia, y el fruto amargo, que es el pecado y la obstinación. Que Dios nos ayude para que podamos sacar eso de nuestras vidas. Amén. Esto requiere, mis hermanos, discernimiento constante, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que todos aquí sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y también lo que nos edifica. Amén, porque hay muchas cosas que no nos conviene, que no nos edifica, pero que podamos nosotros discernir. Amén, Dios nos bendiga. Pablo aquí también ora por los colosenses, porque sabe que no basta tener fe. Hay que tener también sabiduría espiritual para discernir la voluntad de Dios correctamente, mis hermanos. No se trata aquí de suposiciones, emocionales, mis hermanos, de que yo sentí del Señor, porque hay muchos últimamente, no, es que yo sentí del Señor hacer esto, no, es que yo sentí del Señor, no, si yo tengo fe en esto, tengo fe en esto otro. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos, porque la voluntad de Dios no contradice la razón ni el sentido común. Amén. Un ejemplo de eso, mis hermanos, es el caso de una familia que por una fe, a veces mal entendida, mis hermanos, dejó morir a su hijo, pensando que era la voluntad de Dios. Que ese hijo tenía cáncer y le recetaron, le dieron remedio, y no, yo tengo fe que el Señor lo va a sanar. Pero Dios también dejó la medicina, mis hermanos, para que nosotros pudiéramos acudir allá. Dios es un Dios de milagros, sí, amén. Es un Dios de milagros, Él nos puede sanar, amén. Pero también a través de la medicina nos puede sanar. Amén, que Dios nos ayude, que no nos equivoquemos, mis hermanos, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento necesario. La fe que no se apoya, mis hermanos, en sabiduría de hombre es peligrosa, mis hermanos. No nos apoyemos en nuestra propia opinión, mis hermanos. Acudamos a la palabra del Señor. Oremos, pidámosle al Señor que Él nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Amén. Porque así como nosotros queremos enseñarle que la voluntad de Dios se revela en la Escritura, porque también se confirma, mis hermanos, en la oración, se valida con sabiduría y se demuestra en los frutos, mis hermanos. ¿Cómo están nuestros frutos? ¿Tenemos frutos agradables? ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos creciendo en la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude, amén. La cuarta voluntad de Dios: vivir como digno del Señor. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una mente, mis hermanos, renovada produce una vida renovada, mis hermanos. El que ha probado la voluntad de Dios sabe vivir en obediencia y da frutos verdaderos, mis hermanos. Fruto, ¿no es cierto?, en toda buena obra, en amor, en paciencia, en servicio, en santidad, en perdón y muchos frutos más, mis hermanos.
pero el que está en obediencia. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser obedientes a nuestro Dios. Amén. Dios no solo quiere que sepamos su voluntad, quiere que la vivamos cada día, mis hermanos. Nosotros conocemos la palabra del Señor, pero muchas veces no la vivimos en nuestras vidas. Pero Dios quiere que nosotros vivamos día a día su palabra, vivamos su voluntad de lo que Él quiere para nosotros. Amén. Y el verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Entonces este versículo conecta el crecimiento espiritual con la fuerza interior que viene de nuestro Dios, mis hermanos. Pablo aquí habla de ser fortalecidos para vivir con paciencia y longanimidad, es decir, con resistencia y también con perseverancia. Incluso, mis hermanos, en medio del sufrimiento o en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros debemos ser perseverantes, mis hermanos. Amén. Debemos resistir al diablo, porque si lo resistimos, ¿él qué hace? Huirá de nosotros. ¿Ve que conocemos la palabra del Señor? Entonces debemos ser perseverantes, mis hermanos. Seguir adelante. Amén. Esta fortaleza viene, ¿no es cierto?, conforme a la potencia de su gloria, no de nuestras propias fuerzas, mis hermanos. La persona que busca hacer la voluntad de Dios necesita esa fuerza espiritual para sostenerse, especialmente, mis hermanos, cuando no entendemos sus propósitos. Pero aunque no los entendamos, mis hermanos, debemos fortalecernos, debemos dejar que el poder de Dios obre en nuestras vidas, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia, mis hermanos. Amén, porque una fe nutrida por el Espíritu se mantiene, mis hermanos, se mantiene firme. Amén. El mismo Dios que nos llama a transformar nuestra mente, nos fortalece, mis hermanos, con su poder. Nuestro Señor está ahí siempre para guiarnos y fortalecernos. Cada vez, mis hermanos, que nos debilitemos o que caigamos, Él, por intermedio de su palabra, nos renovará y también nos levantará. Amén. Esta transformación, mis hermanos, es paulatina, pero en Cristo, mis hermanos, es segura. Amén. Esta transformación va a lo mejor lenta, pero es segura, mis hermanos. Entonces, para concluir, la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque busca nuestro bien eterno, aunque a veces implique disciplina y tengamos que pasar por el fuego. Pero nuestro final, mis hermanos, nuestro final será hermoso. Nuestra vida eterna, ¿no es cierto?, con nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Es agradable también, porque cuando nos apartamos, ¿no es cierto?, para leer su palabra y hacer la voluntad de Dios, también trae paz, trae gozo a nuestros corazones. Amén. Es perfecta también la voluntad de Dios, no le falta nada, está completa, mis hermanos. Incluso cuando nosotros no la entendemos del todo, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir la voluntad de Dios? Primero, no conformándonos a este mundo, ¿no es cierto? Este mundo que está lleno de deseos que no agradan a Dios. Vivir, ¿no es cierto?, transformados también por su palabra, para reconocer lo que a Él le agrada, mis hermanos. Cuando dejamos que Dios cambie de pensar, ¿no es cierto?, hay una renovación del entendimiento en nuestras vidas. Podemos discernir con claridad lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto ante los ojos de Dios. Amén. Porque dice en Primera de Juan 2, 16, 17, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen ¿de quién? Provienen del mundo y del padre de la mentira, porque el mundo, ¿no es cierto?, no es de Dios, nosotros sí somos de Dios. Amén. Dice, y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Haciendo su voluntad, mis hermanos, apartándonos de este conformismo del mundo y sus deseos individualistas quizás o dependientes de ellos mismos, ¿no es cierto? Transformando y renovando nuestra mente en Cristo, porque sólo así podemos discernir con claridad lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto ante los ojos de Dios, mis hermanos. Estamos, digamos, en un tiempo de restauración espiritual, mis hermanos. ¿Le ha tomado el peso, mi hermano, a este tiempo que nos ha dado nuestro Señor? ¿Le ha tomado el peso a usted? El peso para ser renovado, para ser transformados, para ser restaurados en Él. ¿Le ha tomado atención a las palabras, a los mensajes, a estos sermones que día tras día, ¿no es cierto?, hemos preparado con amor para cada uno de ustedes y también para nuestras vidas, mis hermanos, porque nosotros también debemos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Nosotros también debemos ser restaurados, debemos ser transformados, pero que podamos meditar en su palabra en esta hora, mis hermanos. Póngase de pie, mis hermanos. Quiero que medite en estas preguntas. Amén. ¿Estamos conformándolos al mundo, mis hermanos? ¿Dejándonos transformar por Dios? Medite en su corazón. Repito, ¿estamos conformándonos al mundo? ¿O estamos dejándonos transformar por nuestro Dios? ¿Estamos renovando nuestra mente con la palabra o alimentándonos de ideas ajenas a Dios? Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Estamos caminando con sabiduría espiritual o dejando que las emociones guíen nuestra fe? Como dice ahí en el verso 10 de Colosenses 1, debemos vivir y andar o caminar aquí en este mundo como es digno del Señor, mis hermanos, agradándolo a Él en todo, en conducta, en amor, llevando sus frutos dignos de un verdadero Hijo de Dios. Y sabremos ahí y conoceremos cada día más como Dios, cómo es Dios y su voluntad perfecta para nosotros, mis hermanos. Pero debemos seguir adelante, no conformarnos, mis hermanos, querer más, buscar más de Dios, buscar más de su Espíritu Santo, llenarnos de su Espíritu Santo, que nuestro corazón sea lleno del poder de Dios. No conformarnos a este siglo, mis hermanos, que ya está todo desbaratado allá afuera, mis hermanos. No hay nada bueno. Los jóvenes, las señoritas, los adolescentes, afuera ya no hay nada bueno. Que puedan transformar sus corazones y sus mentes y no dejar, ¿no es cierto?, que el enemigo, que el mundo quiera transformar su mentalidad. Dios es bueno en todo tiempo y Él nos ha hablado de una y de otra manera, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Si alguno quisiera pasar adelante en esta hora, yo le invito. Si alguno quisiera seguir transformando su vida, seguir transformando su corazón y dejar lo que es el mundo atrás, mis hermanos, le invito a que pase adelante ante la presencia del Señor para que oremos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es una hermosa oportunidad, mis hermanos, que no la puede desaprovechar, de poder seguir adelante, transformando nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Dice su palabra, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos, mis hermanos, comprobar la voluntad del Señor, esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, porque nuestro Dios es un Dios perfecto, mis hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, incline su rostro para que podamos orar. Amén. Santo es su nombre, Señor.